Así que bueno, es un placer. Sí, quisiera muy brevemente contarles que el trabajo que estoy trayendo en realidad no tiene que ver con lo bizarro de manera directa, sino que es una forma de invitarme a pensar a partir de esta categoría de lo bizarro en un trabajo que ya hice y que está terminado, que es mi tesis de doctorado. Pero bueno, cuando recibí la convocatoria, digamos, la invitación a participar, me pareció que era una buena puerta de entrada para pensar lo que había escrito sobre lo que había escrito en esta clave de lo bizarro, porque efectivamente algo de esto ya estaba dando vueltas, digamos, en la presentación del trabajo, de la tesis, por un lado, y por otro lado, porque me parece que, o me interesa la categoría para pensar lo educativo. Entonces, quizá en ese sentido sí hay como un desvío, digamos, en el eje o en las propuestas del encuentro, pero me parece que era igualmente pertinente y por eso igualmente agradezco también que me hayan aceptado el trabajo, porque el foco de mis preocupaciones hoy tiene que ver con la escuela, tiene que ver con lo que ocurre dentro de las escuelas, bueno, y me parece que algo en esta categoría de lo bizarro quizá nos pueda o me pueda o nos pueda ayudar a pensar en eso. Entonces, bueno, simplemente era contarles eso, que es un poco el marco de esta presentación. Les cuento muy rápidamente, no voy a detenerme en la tesis en sí, porque bueno, me llevaría todo el tiempo probablemente de solo contarles algunas de las cosas que tienen que ver con el encuadre, con la propuesta teórica, metodológica. Entonces simplemente les cuento que es una tesis que se presentó en el doctorado en semiótica, que tuvo como título ese título gigante, larguísimo, que está ahí en pantalla. Siempre quise hacer una película, pero ¿de qué tipo debería ser? Género audiovisual escolar en producciones realizadas en instituciones educativas secundarias de la provincia de Córdoba entre 2011 y 2015 y fue dirigida por la doctora Eva Daporta. Rápidamente trabajé básicamente con videos hechos en escuelas, con producciones audiovisuales realizadas en escuelas secundarias por estudiantes y docentes secundarios, en su enorme mayoría no especialistas y ni estudiosos, digamos, del audiovisual, sino que son producciones claramente amateur. Y bueno, hubo ahí una diversidad de escuelas, de modalidades, etcétera. Digo, fue en escuelas en un sentido muy amplio. Trabajé siempre con educación secundaria, pero allí hubo bastante diferencia. Y el corpus estuvo constituido por 27 cortometrajes. Acá hay como una pequeña descripción del corpus, pero no me interesaba detenerme, era simplemente a modo ilustrativo, por si alguien quiere, como está la presentación compartida, digamos, después lo pueden chequear bueno, y volver a ello. Y acá puse algunos de los enlaces a los cortometrajes con los que trabajé, hay solo 6. Bueno, elegí dentro de los que había disponibles aún. Algunos no son necesariamente los más bizarros, pero sí, si alguien quiere ver por dónde fue el corpus, digamos, bueno, acá hay una muestra, digamos. Efectivamente, muchas de las producciones con las que trabajé ya no están disponibles porque cuando estuvieron disponibles públicamente, digamos, se trata de enlaces que ya no llevan a ningún lado. Así que varias de esas publicaciones, de esas producciones ya no están accesibles. Estas, entre las que quedaron, bueno, aquí hay 6. Y sí quiero contar que hay un color como en la tabla, digamos, en el recuadro. Ese color ya voy a llegar a eso, pero tiene un sentido. En todo caso, habría que pensar y habría que mirar particularmente las que tienen el borde amarillo, digamos, es decir, las de abajo a la derecha. Pero ya llego ahí. La pregunta de investigación, en un sentido muy amplio para que lo tengan más o menos en la cabeza, es que el punto de partida es que las producciones con las que trabajé son muy diversas entre sí, son producciones cuando uno habla de producción audiovisual en escuelas secundarias es un universo muy grande. Yo fui recortando para quedarme con producciones que pudieran tener cuestiones en común, aunque aún así había una diversidad notable, evidente. Y entonces mi pregunta para inscribir este trabajo en el doctorado en semiótica fue esta, ¿no? La de si podían estas producciones ser agrupadas, aún siendo muy diversas entre sí, bajo un único género discursivo, es decir, si podía pensarse el género discursivo del audiovisual escolar, digamos, como tal, y si sí, cuáles eran los rasgos principales de este género, digamos. Eh,
Tampoco voy a detenerme aquí, pero sí la tesis fue construida en este cruce entre el campo de la semiótica, el de la comunicación barra cine, digamos, y el campo de la educación. Y eso, bueno, le dio como una cosa de no estar en ninguno de los campos y a la vez estar en todos. Y bueno, hay algo ahí de interdisciplina o de transdisciplina, depende cómo se lo defina, que está en juego, que es central, que es parte de la perspectiva con la que trabajamos, pero que hace también a la tesis como difícil de inscribirla, al menos, en un sentido estricto, en el campo de la semiótica o de las preocupaciones que la semiótica declara, digamos. No me voy a detener aquí, pero está una de las definiciones de géneros con las que trabajé, que es la de Oscar Steinberg, y bueno, después si quieren lo volvemos a pensar. O vuelvo ahí, entre las estrategias metodológicas, fundamentalmente fue análisis de discurso desde una perspectiva veroniana, digamos, del Liceo Verón, pero también, y esto fue como también distinto, o al menos pensado para el doctorado en semiótica, trabajé con entrevistas y trabajé con observación participante, sobre todo de las instancias de estreno de las producciones en las escuelas. Dentro de la estrategia de análisis de discurso, que fue la principal, lo clásico hubiera sido trabajar con un abordaje, va, clásico entre comillas, al menos desde Córdoba, hubiera sido trabajar con un abordaje narratológico y lo primero que entendí cuando comencé a trabajar con estas producciones es que no era suficiente, que no me permitía dar cuenta de las particularidades y de lo que para mí era más importante en estas producciones y por eso complementé, digamos, con un abordaje semio-pragmático que tiene que ver con, son estas placas que siguen aquí, con los trabajos sobre todo de François Jost y de Roger Oden. No me voy a detener tampoco, pero tienen allí alguna otra referencia si les sirve, digamos, y si quieren. Porque sí quería llegar hasta acá y a partir de acá sí contarles un poquito de por qué pensé en presentarme en esta jornada y cuál creo que es o puntos de contacto posibles. Eh, como una de las formas de ordenar ese corpus fue pensar, organizarlo a ese corpus a partir de estas tres categorías que plantea François Jost cuando analiza las producciones televisivas en el siglo XXI, digamos, ¿no? En esta parte del desarrollo de la televisión. Y él plantea que no es posible o no resulta tan fácil analizar las producciones televisivas en sí mismas porque sin tener en cuenta los mundos a los que hacen referencia. Y esos mundos pueden ser tres. El mundo de la ficción, el de lo documental y el de lo lúdico. Esto tiene que ver con que hay producciones que parecen ser, ¿no? Algo, están construidas de manera tal que, por ejemplo, pueden ser leídas en clave de ficción, pero en realidad se tratan de un trabajo más documental y, bueno, y a la inversa. Y hay otras producciones que no pueden ser clasificadas de manera estricta en esta dicotomía entre ficción documental y él las construye en esta categoría de lo lúdico, sobre todo pensando en la televisión y allí ingresan desde programas de entretenimiento hasta reality shows, bueno, y algunas otras producciones que tienen más un componente lúdico que de ficción o de documental en sentido estricto. Cuando yo trabajé con estas categorías para pensar el corpus, lo que ocurrió fue que ese corpus que yo tenía muy diverso, muy desordenado, empezó como a ordenarse. Y empecé a encontrar como puntos en común y puntos de contacto entre las producciones que quedaban agrupadas dentro de este paraguas de lo ficcional, lo mismo entre las que quedaban agrupadas en lo documental y en lo lúdico. Y entonces quería contarles ahora rápidamente, no voy a detenerme en estas cuestiones, pero sí intentar aproximar la respuesta de dónde está lo bizarro, dónde ve lo bizarro en cada uno de estos tres conjuntos. En el archigénero, él le llama así, ¿no? Archigénero, no sé si lo dije, pero bueno, no importa, no quiero detenerme ahí. Pero entre las producciones que podían ser bizarro, digamos, en las que ingresaban lo bizarro de manera específico, por un lado, por la iconicidad de lo espacial, es decir, por la necesidad de construir para las ficciones una puesta en escena que pudiera ser entendida como tal cosa, como X, que pudiera remitir, digamos, a X espacio, que pudiera tener una semejanza con algún espacio en el que
fuera a transcurrir esa ficción. Y esto lo digo porque en particular la mayoría de las producciones son hechas en escuelas, entonces cómo se construye en un aula de clase, en un aula, una escuela, un hospital, o cómo se construye una discoteca, o cómo se construye, bueno, ahí hay algo de cómo se usa el espacio y cómo se hace la puesta en escena en el ámbito de la escuela para que parezca otra cosa, pero en realidad uno nunca deja de ver elementos, digamos, escolares, ¿no? Entonces allí hay algo de lo que opera como esta iconicidad que en realidad está tensionada, digamos, por lo escolar propiamente y bueno, y genera efectos bizarros y cosas que me parecían bien interesantes que analizaba en la tesis. El otro punto es el fantástico como conjunto de textos o como tipología, como caracterización de algunos textos. Yo lo recupero para pensar también algunas de las producciones, sobre todo las que tienen que ver con las producciones que son de terror, de suspenso, ¿no? O las propiamente fantásticas, digamos, y allí también aparecen elementos que resultan bizarros. Por ejemplo, un fantasma en una escuela, digamos, y bueno, eso que debe contarse con los elementos que hay a disposición en la escuela para poder dar cuenta de este fantasma y bueno, etcétera. Pensaba en algo de lo que planteaba la compañera recién, que me antecedió, que hablaba esto de lo espeluznante, en este binomio de ausencia y presencia, bueno, quizá podía entenderse en ese sentido lo bizarro acá, ¿no? Dentro del conjunto de las producciones ficcionales. Dentro de lo documental era más difícil, me resultaba más difícil pensar dónde estaba lo bizarro. Estuve tentado en un momento de decir no está, ¿no? Dentro de las producciones documentales no está, pero en realidad me pareció que había por lo menos la posibilidad de pensar un atisbo de lo bizarro, digamos, en algunos documentales que dentro de la categoría de la clasificación de Nichols, de Bill Nichols, pueden ser considerados como documentales no expositivos y que tenían un registro, como cierta voluntad de trabajo con la imagen, con los sonoro, en una clave estética, es decir, de cierto embellecimiento o de cierto tiempo dedicado a la construcción de esos elementos, de la edición en términos visuales y en términos sonoros, ahí podía aparecer algo de lo bizarro y sobre todo también en lo que yo llamaba en el trabajo lo documental escolar performativo, que era algo así como documentales que permitían en lo escolar dos operaciones. La operación de registrar actividades y tareas que efectivamente estaban siendo implementadas en las escuelas, como por ejemplo alguna intervención sociocomunitaria o alguna visita a un hospital para llevar elementos que se donan o para hacer alguna actividad con quienes están internados allí. Y en el otro sentido, la posibilidad de hacer algo para documentarlo. Es decir, por un lado estaba la idea de documentamos lo que ya estamos haciendo y por otro lado el documentar nos permite hacer cosas y nos invita a hacer cosas que de otra manera la escuela no haría. Bueno, en ese cruce también aparecen allí algunas claves, probablemente más desde el momento de la edición. Porque, por ejemplo, aparecen muchas escenas, ya voy a volver a esto después, pero aparecen escenas de backstage, ¿no? Aparecen los momentos como de las confusiones, digamos, o de los errores, bueno, lo que eran perlitas, que en algunos cortos aparecían así con esta categoría televisiva de las perlitas. Bueno, digo, hay algunas cosas allí que aparecen que no encuadrarían propiamente en un documental. Al menos en uno serio y no, etcétera, y que bueno, que me parece que rompen un poco la idea y hacen más laxo, más flexible la idea que al menos los propios estudiantes tienen del lo documental cuando lo trabajan en el ámbito de la escuela. Por último, mencionaba aparecer lo lúdico era el color amarillito en la tabla esa que estaba donde estaban las producciones. Y en lo lúdico en sí mismo me parece que ya era una categoría, al menos en la tesis, que agrupaba producciones muy bizarras en el sentido de que rompían con la expectativa, que jugaban mucho más allá de los géneros más clásicos, que generaban híbridos entre géneros más tradicionales, como podían ser un periodístico televisivo o un magazine, o
un documental de un grupo musical local del territorio donde la escuela estaba situada. Es decir, bueno, había allí todo ya una serie de cruces que habilitaban estas producciones en el trabajo a estar en esta categoría. Eh, Entre lo que me gustaría decir, al menos, es que aparecía la idea, yo lo llamaba así, siguiéndolo a Jost, de una reconstitución no sacralizada, es decir, la idea de poder reconstruir algo ocurrido efectivamente, normalmente en el territorio, en la localidad, en el barrio, pero de una manera que no buscaba documentarlo en un sentido clásico, tradicional, sino que buscaba producir algo nuevo a partir de eso, ¿no? O sea, jugar con esa memoria local, territorial, para subvertirla en algún sentido, digamos, y sin faltarle el respeto, de alguna manera, hacer algún juego allí para poder reconstruirla, pero sin solemnidad, digamos, ¿no? En esa línea también aparece esta idea de la lógica de los sketches, como cuando uno piensa en los sketches televisivos, digamos, así lo planteaban al menos los propios entrevistados, jugaban con esta idea de la escena graciosa, la escena donde el cuerpo es el eje, porque a partir del cuerpo se organiza lo espacial y se organiza el humor, se organiza la risa o el chiste, o bueno. Entonces aparecía mucho eso también y aparecían muy fuerte el pastiche y la parodia. Y allí, simplemente por mencionar un caso que no es de los que tienen disponibles, porque es de los que quedó indisponible con el paso del tiempo, tiene que ver, digo, cuento un corto, era un programa tipo magazine de la mañana en el que se invitaba a un especialista, digamos, a, a contar sobre los jóvenes y analizar a las juventudes de esta idea de la lógica de la edad del pavo. Y en esa producción, este invitado, que rápidamente nos dábamos cuenta de que era como medio chanta, digamos, para decirlo así, en los términos del propio corto, era un poco chanta entre comillas, daba lugar, digamos, a grabaciones, a escenas grabadas en escuelas, supuestamente en falso documental, digamos, en la que los estudiantes eran profesores y los docentes eran estudiantes. O sea, había una subversión de los roles allí, lo que permitía a unos y otros decirse cosas como del orden de los estudiantes están en cualquiera y no hacen nada y se duermen en clase y no prestan atención o lo que fuere. Y por el otro lado, los estudiantes decían algo como, bueno, los docentes que son aburridos, que no se preocupan por lo que nos interesa, que, bueno, entonces generaban una suerte de diálogo allí en la que había un juego de roles que terminaba siendo súper interesante para el trabajo en la escuela con ese cortometraje, ¿no? Eh, Ah, disculpa que te corté, si querés ir cerrando, sí, ya estamos para sí, cerrar. perfecto. Hacia el final, digamos, había algunos rasgos que para mí eran específicamente, digamos, que eran los que podíamos reconocer en todas las producciones o en la mayor parte de ellas, son esos que están allí. No pensaba detenerme en todos, simplemente mencionar al menos uno que tiene que ver con el error. Estas producciones no son producciones profesionales, están llenas de lo que otros considerarían errores, lo que desde esa perspectiva metodológica, narratológica, podría ser considerado como un error, y que aquí en realidad para mí es mucho más una invitación a pensar qué está ocurriendo allí, cuál es la distancia con la convención que este error pone de relevancia y sobre todo qué es lo que está en juego allí. Ya dije algo de las escenas de backstage, de detrás de escena, y ya dije, bueno, algo, no lo dije en particular, pero sobre lo popular, lo escolar y el cuerpo articulado de maneras que de otra manera, de otra forma, en la escuela no podrían estar presentes, digamos, ¿no? Estas producciones invitan a algo de ese orden. Entonces, simplemente para cerrar, me parece que lo bizarro ponía en tensión cierta lógica escolar más tradicional, pero a la vez podía poner sobre la mesa la potencia de lo bizarro para recuperar y para promover tareas de enseñanza hoy, digamos, ¿no? En términos al menos de juego, en términos de lo que aparece más abajo, de cómo el cuerpo se pone en juego, de cómo lo lúdico se pone en juego, cómo lo musical, lo pícaro ingresa en la escuela, de otra que, digamos, sin estas producciones eso se hace mucho más difícil. Bueno.
Y bueno, y por último, digamos, algo vinculado a la especificidad de las condiciones de recepción, porque lo que ocurre con estas producciones cuando son vistas en las escuelas es que lejos de la sacralidad y lejos de el silencio de la sala de cine y de la sala oscura y esas condiciones tan específicas de la experiencia cinematográfica, estas producciones son vistas, digamos, desde otros lugares en las que hay mucha participación, mucha intervención oral, mucho comentario. Y bueno, me parece que ahí también hay algo para pensar en términos de lo que se genera en esa clave de lo visual. Así que bueno, eso nada más, dejo allí disponible y conversamos.